Hola, bienvenidos a una nueva edición de Consorciando, el emprendimiento comunicacional de la propiedad horizontal de la provincia de Buenos Aires. Hoy otro programa más atendido por sus propios talibanes. La otra mitad nos abandonó, estamos grabando dos programas juntos. Estamos Marcos y yo. Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Bernardo? Bien, remando acá mientras otra gente tiene otros compromisos. Sí, Naturalmente sí, no está descansando solamente. No, estábamos trabajando para usted. Cuando el jefe está descansando es porque está planificando cómo nos va a poner a trabajar en el futuro. Exacto, tal cual. Marcos, estuvimos en las jornadas en Pilar y bueno, presentamos algo que estaría bueno charlarlo acá, que es un acuerdo de actividad. Vos que estuviste en la cocina de todo esto, ¿por qué no contás un poquito de qué se trata? Siempre fue una necesidad del sector encontrar algún punto de consenso de cuestiones que eran necesarias establecerlas. Al no tener un colegio profesional que lo guiara, ni una ley de la actividad que lo guiara, era importante ver de qué manera, de forma asociada, se podía llegar a encontrar esos puntos de coincidencia. Y esos puntos de coincidencia que quizás estaban en algún punto en reuniones bilaterales entre ustedes, entre las cámaras, no llegaban a poder tener un plafón ni ninguna cuestión determinante de interés. Que dijeran, bueno, vamos por acá porque me interesa, ¿no? Viste que el interés es la medida de la acción, entonces bueno, yo hago algo porque, en definitiva, eso que voy a hacer, a esto que me voy a comprometer, va a generarme, de alguna manera, alguna expectativa de éxito, de confort, de tranquilidad. Cada uno, en esa bolsa de intangibles que digo yo, que tiene la propiedad horizontal, están los intereses de cada uno, de todos los intereses económicos y los intangibles. Y dentro de esos intangibles estaba siempre como esa demanda de decir, che, no tengo colegio, no tengo esto, lo estábamos viendo de esa manera. Y entonces yo decía, bueno, por lo menos tuvimos la creación de un régimen de juzgamiento profesional con rectificación, como dice el artículo 13.1 de la disposición 27, de que te permita rectificar algo que antes el consumidor no te permitía, y que además permita aprender y que permita corregir. Pero había que darle un paso más, porque te podías poner de acuerdo con tus pares de cámara, con tus pares matriculados, pero ¿y quién lo revisa? Porque el Estado revisa los incumplimientos, no los cumplimientos. El REPAC no te da la garantía de administrador que cumple. El REPAC o te hace de oficio que incumplís, o trata una denuncia de un consorcista, o de alguien con interés legítimo, y te dice, incumplió. Entonces, cuando te corre traslado de eso, vos podés o rectificar, si es un hecho rectificable, o vas a tener que pagar la multa del artículo 17. Pero, ¿qué pasaba? Se agotaba en eso. ¿Cuál era el valor? ¿Cuál es el valor que tiene? En esto, yo lo decía desde el Estado, y ahora lo digo desde lo privado, el sector privado tiene que darle una señal a la sociedad de que se puede autorregular si busca tener su reconocimiento como el resto de las actividades paralelas. Hemos charlado que el REPAC era un camino incipiente hacia la colegiación, que esto es un paso más, es apenas un paso más. Todavía es. Y no solamente es, sino que el REPAC sigue siendo necesario para la resolución entre los consorcistas y los administradores. Porque no creo que un colegio profesional pueda juzgar a la denuncia de un consorcista. Va a tener que tener ese espacio. Con lo cual nunca va a desaparecer definitivamente. Un órgano disciplinario. Exacto. Pero el órgano ordenador de la actividad, con recomendaciones, con capacitaciones, con cuestiones, con formación, y con un montón de otras situaciones, puede ser un colegio profesional. Entonces, con una matrícula, con todos los elementos de un colegio profesional. Ahora, eso no está.
Y eso no está y va a pasar mucho tiempo para que eso pueda suceder. Ojalá que pase poco y lo necesario o lo que deba transitarse. Sí. Ahora, ahí va a estar el compromiso. Entonces, lo que se generó es un acuerdo de actividad en donde los administradores matriculados van a poder adherir y además va a haber se está analizando una oferta de servicios por parte de una calificadora vamos a poner el nombre, porque el problema es que se anunció el Instituto de Certificación, IRAM, que es a nivel mundial, pero acá en Argentina tiene su propia organización, y en donde en algún momento tuvo una ISO relacionada a administración de consorcios que ahora quedó vieja porque era antes del Código Civil, y ahora tiene un proceso certificable que se está terminando de ensamblar, donde los administradores van a poder exhibir ese sello de calidad IRAM por estar adherido ahí. Que es una plataforma importante para mejorar la oferta de servicio y mejorar de alguna manera el producto que se le ofrece a los administrados. Si yo agarro al camarógrafo, acá que está con nosotros, que vive acá en un edificio de Mar del Plata, y le digo que yo soy IRAM y vos no sos IRAM, ¿sí? El topo hace que sí con la cabeza mientras tanto le contamos. ¿Y él qué va a decir? Che, ¿IRAM qué es? Y es una certificación internacional que acredita que vos tenés un proceso en base de evidencias empíricas sobre las cuales te auditó y te renovó esa certificación de calidad. Contra vos que no sos IRAM. Sí. Eso va a ser una ventaja competitiva. Después va a haber otras cosas, como hablábamos, son cuestiones que hacen a la transparencia, como hablábamos hace programas atrás del tema de la contabilidad y de un montón de cosas que venimos charlando y machacando. Parece que venimos predicando en el desierto, pero que yo creo que en algún lado llegan y que vamos a tender a mejorar de alguna manera la propiedad horizontal con todas estas normas, pero, todas estas cuestiones. Hay una cuestión que seguramente va a haber alguna crítica porque siempre las hay, o sea que imagínate que si siempre las hay, ahora más todavía porque se dio un paso importante, en donde, por ejemplo, una de las cuestiones que yo destaco es que todos los administradores se pongan de acuerdo en una base de remuneración. Que digan, mira, mi actividad, lo mínimo es esto, en esta escala. Para este tipo de edificios, para este tipo de barrio privado, para esto y para aquello. Ese inicio de evitar conductas de dumping, digamos, para que la gente lo entienda, es trabajar por abajo del costo de la actividad, lo que permite es regularizar. Entonces, si yo sé que voy a contratar a un administrador que tiene un valor determinado, yo sé que es un valor determinado y muchos terminan eligiendo por costo de horarios. Eso está claro que es importante el costo, no es que hay que dejarlo afuera. Ahora, lo que también vamos a tener en cuenta es que esa administración, en su proceso de trabajo, va a ser auditable por un órgano externo internacional reconocido, ¿sí? Que hoy trabaja, por ejemplo, están importando unas casas modulares chinas. ¿Quién las está certificando? IRAM. Los procesos de calidad de un montón de... Esto es las ISO 9001, todo lo que la gente por ahí conoce o ve los cuadros. Vemos un montón de sellitos de ISO. Claro, ves los sellitos de ISO y esas cuestiones certificables es lo que está trabajando el sector, sin el Estado. Afuera el Estado en esto es un valor del sector privado que se unifica, que se pone de acuerdo en consensos básicos y que al Estado le va a mejorar también porque tendría que reducir el nivel de incumplimiento para que reduzca su actividad. Sí, y eso es ayudar al Estado también, que eso es lo que hacen los colegios profesionales. Porque la gente por ahí no sabe, y si lo saben lo ratificamos, que la habilitación de un colegio profesional en realidad es la delegación del poder del Estado. De policía sobre una profesión. Sobre una profesión. Y que en realidad la matrícula que lleva a un colegio profesional no lo hace por se, lo hace como delegación del Estado. No, y que muchas veces, a diferencia de lo que dicen algunos actores de la propiedad horizontal,
que ven con temor o con rechazo la creación de colegios profesionales, de la profesionalización, y que, como decís vos, tienen un olor a naftalina porque atrasan, siguen creyendo que es un proveedor de servicios alcanzable por la norma del consumidor, y creen que se va a crear un cerco en el cual uno no va a poder elegir su administrador. Hoy por hoy, ni en Capital Federal, ni en provincia de Buenos Aires se puede hacer una elección libre de cualquiera que pueda administrar. Para empezar, tiene que estar matriculado. Y si fuese es condición. Es condición. Por eso, y si fuese un colegio profesional, sería lo mismo, con la diferencia que la matrícula, la habilitación que hoy da el Estado, lo tercerizaría en un colegio privado que haría las veces de poder de policía delegado. No me gusta a mí el tema de tercerizar. Lo que genera por ahí en el uso de esas palabras es le encomienda por delegación, ¿sí?, a este grupo que empezó que demostró a la sociedad que se podía autorregular. Porque hasta ahora no nos podíamos autorregular como sector privado. No sabíamos cuántos éramos. Primero que no se presentaban como tal tampoco, no estaban inscritos fiscalmente tampoco como 68-2010, que es la categoría profesional de administradores de consorcios. Facturar y presentarse de esa manera ordena frente al consorcista que ustedes no son empleados de nadie, sino que ustedes son los representantes legales del consorcio. El médico te factura, no es empleado tuyo, ¿sí? El abogado no es empleado tuyo. A nadie se le ocurriría decirle al médico, al abogado, al arquitecto, usted es mi empleado. Y sin embargo a ustedes sí se los dicen. Está esa confusión. Esa confusión se resuelve con el accionar del Estado, que ha hecho este ordenamiento y ha puesto en vigencia el Código Civil y Comercial, y a su vez con lo que ustedes mismos puedan generar como sector, sin esperar que papá Estado los venga a empujar y les venga a decir, miren, ustedes tienen que ir por ahí. Sino al contrario, es una oferta del sector privado que va y le manifiesta de cara a la sociedad, le dice, mira, nosotros tenemos la posibilidad de autorregularnos. Mira, acá está. Este es un ejemplo. ¿Mejorable? 1000 veces. 1000 veces. Todo es mejorable. ¿Discutible? 1000 veces. ¿Podemos cambiar las escalas de cuáles son los horarios mínimos? 1000 veces. ¿Sí? ¿Por qué no? Si no, no hay ninguna bula papal. No. Entonces puede discutir. Entonces, pero es un principio. Es un principio, es un camino, esto es un proceso, no es nada inmediato, pero está el compromiso de eso. Y la ventaja competitiva, porque hay que darle algún interés, sí, de que algún día a vos te pase que le terminen diciendo en una asamblea, pero este tiene IRAN y este no, entonces lo elijo por esto. Sin duda. Y no por precio, no solo por precio. Ese precio básico es lo que uno entiende en la actividad. Ahora, después arriba está tu experiencia. Si vos tenés tantos años de administración, tantos consorcios de administración, quizás tengas un costo mínimo porque tenés una estructura que sostener y no vas a bajar de esa estructura, pero que te elijan no va a ser porque apareció uno al 40% menos diciendo yo estoy de acuerdo con la tabla de esta Cámara bonificado un 50%. Porque en definitiva está haciendo una competencia desleal con vos, que vos tenés que abonar la estructura, que tenés que seguir determinadas cuestiones y que si además te corres, la auditoría te va a hacer que pierdas el sello. No es poca cosa. No es poca cosa. Y además, lo que se ha acordado también es importantísimos descuentos para aquellos que estén asociados a las cámaras, sí, para fortalecer también el esfuerzo y devolver el esfuerzo que están haciendo las cámaras, ¿no? Los socios, las cámaras que suscribieron, claro, tienen ese beneficio. Así que la verdad que esto va a seguir, va a tener que tener un... Es apenas un primer paso, está pendiente de conversaciones también para adentro en el sector, pero bueno, nos parecía que era un comienzo que había que dar, que se había dado originalmente con la creación del REPAC, que se venía charlando en el ordenamiento del sector y que era hora de que el sector tomara las riendas, se pusiera
por delante y empezar a arrastrar también de alguna manera el correcto ejercicio profesional. Y trabajar su propio criterio. Yo me acuerdo el año pasado, en las jornadas de Mar del Plata, que había administradores de otras provincias que contaban su experiencia, y ellos decían que a algunos le habían puesto el valor del ius, y otros le habían puesto un valor notarial, y otros le habían puesto un valor contable. Claro, y son referencias externas. Y si bien la administración de consorcio no tiene ninguna reserva de incumbencia, hay que construir el propio ADN de la administración, que creo que es el esfuerzo que hacen ustedes como Cámara, que muchas entidades, las plataformas, los profesionales, y bueno, es el resultado de eso, ¿no? Y desde el sector privado, darle esa señal que mañana te permita ir a una legislatura y decir, che, mirá, tenemos tantos años de experiencia de autorregulación, danos el colegio profesional que nos compete, porque ya fiscalmente me venís tratando igual que otros, me estás tratando así, nos estamos gestionando el resto, y a su vez tenés un órgano de control. Yo el órgano de control no sé si lo perdería, yo por eso te digo, yo creo que... Es cuestión de reconvertirlo. El REPAC yo creo que no, es mucho más importante el registro de consorcios de las personas jurídicas, ¿sí? Que hoy, que tenemos que terminar de armarlo desde el punto de vista de la sociedad. Es más, de hecho, y esto lo vengo manifestando, la propiedad horizontal merece una subsecretaría o un ministerio, porque además para ser eficiente, hoy en la provincia de Buenos Aires se están tomando decisiones de la propiedad horizontal un montón de sectores que no están interrelacionados y muchas veces se pisan, con lo cual no estamos siendo eficientes. Tenés decisiones en catastro, decisiones en el registro de la propiedad, decisiones en ordenamiento territorial del Ministerio de Gobierno, en personas jurídicas. Tenés un montón de cuestiones que quizás tengan que ser ordenadas de otra forma. Porque si vos decís, por ejemplo, que el 2075 segundo párrafo te dice que todo lo del 2073, que son los conjuntos inmobiliarios, la persona especial, por eso lo quería resumir en eso, es propiedad horizontal, y la ley te dice que todo aquel que administra propiedad horizontal tiene que estar matriculado, todos los administradores de esos barrios, aún la forma que tengan, sean sociedades, sean fideicomisos, sean lo que sean, tienen que estar matriculados. Y se tienen que bueno, y de eso hubo un debate con el doctor Jiménez. Estuvo muy bueno el doctor con Ariel, el debate con Ariel. Pero tenemos eso, o los consorcios en formación, que siempre Chiesa habla de eso y nos ha enseñado tanto de los alcances. Y que tenemos tantos, sobre todo barrios, en proceso de consorcio, de hecho, porque todavía no han obtenido el trámite de subdivisión, la conformación como consorcio, y funcionan de hecho como si fuese uno también, y que se está trabajando en esa adecuación. La Cámara de San Isidro, el plenario de Sausalito, fue claro con eso. Entonces, uno lo que tenemos elementos. Yo creo que el plenario de Sausalito es una cuestión que tenemos que darle más espacio en algún momento, tendremos que tratarlo más en profundidad, detalladamente cada punto, porque nos enseña no solamente lo que es un título ejecutivo, lo que nos enseña es un régimen jurídico aplicable. Entonces, y la derivación que hace, sobre todo los que consideramos que el Estado no tiene que esperar al particular. ¿Sí? No tiene que esperar al particular. Yo me imagino que Capazo y Lucero, por la pertenencia política que tienen, no van a esperar al particular. No lo van a esperar. Van a que el Estado toma la iniciativa, ¿sí? Hay que ver si le dan los recursos pobres para que lo puedan hacer, ¿no? Porque después yo puedo tener buenas ideas, pero... Sí, pero hay que llevarlas a cabo. Yo quiero llegar a la luna, pero si nadie me presta un cohete, claro, no voy a llegar nunca. Sí. Digamos, vamos a ser sinceros también. Entonces, digo, y aparte es un ordenamiento. Es decir, bueno, yo quiero ir por allá, pero en el edificio que tengo al lado no lo tengo ordenado. Bueno, primero ordeno mi edificio, primero ordeno esto, primero voy a esto, y luego voy a las zonas grises. Porque esto no deja de ser una zona gris, y aparte no deja de ser una zona que se pueda llegar a judicializar o conflictar. Conflictuar, sí. Claro, sí. Entonces, arreglá todo lo demás, nutrite y fortalecete, tomá carrera y avanzá. Digo,
nosotros ya entendemos, la decisión política en la provincia ya la tomó Kicillof. Cuando pasó este registro, lo sacó del consumidor y lo puso en personas jurídicas. Lo adecuó al código. Ya el Estado se adecuó al código antes que el privado. Lo que pasa es que, bueno, está ahí, no muerde, como decís vos, hay que leerlo. ¿sí? Vamos a mostrarle a la gente. Mostrémoslo, está ahí. No muerde. Entonces, bueno, tenés esa circunstancia en donde los tiempos también, a veces, tenés que ir ordenándolos, porque no es fácil ir sobre algo que ya creció, ya avanzó, ya se desarrolló, de una manera que no estaba en línea esto. ¿Cuántos barrios avanzaron de 2014 para acá sin adecuarse al código? Sí. Muchísimo. ¿Cuántos tenés que necesitan adecuarse urgentemente porque se les vencen los fideicomisos? Bueno, Otro tema. ni hablemos de los Porque fideicomisos. estamos sentaditos arriba de esa bomba de tiempo que es una cuestión de la que no se habla y que cuando por ahí se comience a poner en tela de juicio es tarde. Mirá, ya se han intimado algunos fideicomisos por parte de la provincia. Terminaron, la ley ya está cumpliendo vigencia de 30 años. Claro, tenés un montón de barrios que ya... El año que viene, en el 26 y en el 27, empezás a cumplir con el vencimiento de los fideicomisos que no es prorrogable. Con lo cual, hay una consecuencia, ni nadie quiere asustar a nadie, pero sí la tenemos que tener, que es que todo lo que hayas construido y no hayas terminado de tenerlo en tu título de propiedad va a volver a la propiedad del fiduciante. Con lo cual... Un próximo programa tenemos que hacer una clase de fideicomiso para que la gente entienda de qué hablamos cuando hablamos de estas cosas. Lo tenemos que invitar, creo que al que más sabe, o uno de los que más sabe, que es Ariel Jiménez de nuevo, lo tenemos que invitar a él A ver. y trabajarlo, exprimirlo. Sí, Exprimirlo sí. Totalmente, digamos, Sí. sin ningún tipo de miramiento. No se va a poder negar. No, para nada se va a negar. Y si no, lo vamos a buscar. Sí, sabemos dónde está. Sabemos dónde está. Pero, no, fue muy amable. Sí. Y Hablando, es muy gráfico, aparte es muy buen docente. Hablando de eso, aprovechando que tenemos este espacio, agradecerle a Ariel que se prestó cuando lo llamamos incluso para repetir lo que había sido un poco consorciando y la charla que tuvimos en el Congreso, y a todos, a doctor Castro, al doctor Rodríguez Arauco, al doctor Chiesa, bueno, a vos que estuviste también, a Miguel y a Raúl que nos acompañaron, a un montón de gente que hizo que el Congreso se pudiese llevar a cabo de la mejor manera posible. Agradecerle a todos ellos también, porque de alguna manera hacen que podamos llevar la propiedad horizontal y las problemáticas nuevas a los colegas y darle herramientas para solucionar esas problemáticas. Y si no, discutirlas, porque la jornada de Mar del Plata, por ejemplo, fueron un hito para llegar a esto. O sea, no se resolvió en la jornada de Mar del Plata, se plantó la idea y el desarrollo y durante todo el año se estuvo trabajando sobre eso. Y ya más adelante, como planteamos en el cierre, esto es un evento anual, vamos a estar anunciando dónde se van a realizar las próximas, pero sepan que en el 26 también va a haber jornadas bonaerenses de propiedad horizontal. Vamos a estar de alguna manera poniendo todos estos temas a debate porque, como decís vos, lo que viene son los fideicomisos que se vencen y todas las consecuencias que esto va a traer para los que habitan en la propiedad horizontal de alguna manera. No, y aparte seguramente vaya a existir más temática respecto de algunas cuestiones reguladas. Acordate lo de los drones, que se hablaban de los drones. Lo de los drones, nos pasamos dando clases con los drones, tomamos... Voy a contar una infidencia, tenía todo el examen final armado de FEBA, nosotros le pedimos a los docentes que nos acerquen alguna pregunta con la respuesta, como para no ser uno el que pregunta todo. Marcos nos había acercado una pregunta de los drones, cuando llego el día del examen, repaso, 2 días antes había volteado el régimen de los drones. Lo desregularon, tuvimos que suprimir, copiar otra pregunta y sí, la resolución de Macri la derogó. La derogó. Entonces, y quedó todo desregulado.
Bueno, son situaciones, cambios normativos que los administradores, pobres, todos los días se van adecuando a esas cuestiones. Ahora, bueno, vamos a tener una especialista que tiene que ver con la ordenanza municipal de Mar del Plata y que también le pasa lo mismo, porque seguramente esa ordenanza municipal de Mar del Plata, creo que era del año 2000, ya hoy a 25 años de vigencia, seguramente alguien la va a revisar en algún momento. Se ha revisado, se está revisando. La verdad que es una ordenanza que ha sido muy dinámica, se ha revisado varias veces, se la ha mejorado muchísimo porque empezó siendo una cosa de la fachada y hoy por hoy es toda la envolvente, los muros perimetrales y todo. Y realmente ha crecido mucho y ha sido muy beneficiosa para la propiedad horizontal. Lo vamos a estar charlando, nos va a visitar después del reacomodo que hacemos siempre la arquitecta Alba Discala, que es especialista en patologías de altura, y vamos a estar charlando un montón de la experiencia de Mar del Plata en la regulación de las patologías en las fachadas y en los edificios y cómo eso fue llevando a una mejora en el parque edilicio, que hoy por hoy es algo que es necesario llevar. Lo hablamos el programa pasado con Amelia Sedi, cómo en Gesell también se están empezando a plantear ese tipo de ordenanzas y cómo las ciudades costeras sobre todo tienen mayores problemáticas por ahí estructurales, pero que es necesario regular en toda la provincia de manera de tal de tener un parque edilicio seguro para los que viven adentro y para los que circulan por las calles. Hemos tenido lamentables accidentes en un montón de lugares con balcones que se han caído, con estructuras que se desprenden y que lamentablemente causan víctimas y son lamentables para la sociedad. Marcos, nos vamos al temazo que se nos viene. Al temazo que se nos viene y cerramos después consorciando atendido por sus propios talibanes. Nos acomodamos y seguimos. Nuevo bloque en Consorciando, nos acompaña Alba Discala, que es arquitecta, especialista en patologías de altura. ¿Cómo estás, Alba? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Alba, lo primero que se me ocurre preguntarte es ¿cómo ves el mantenimiento de los edificios hoy por hoy? ¿Cómo ha ido evolucionando en el tiempo? Bueno, mira, en Mar del Plata tenemos la ventaja de que tenemos una ordenanza de mantenimiento edilicio desde el año 2000, con lo cual eso ha hecho que a lo largo de casi estos 25 años de a poco se haya ido como carreteando de alguna manera en el tema del mantenimiento. Arrancó de a poco, ¿sí? Y hoy por hoy ya la mayoría de los administradores y de los consorcistas sobre todo ya sabe que cada 3 años tiene que presentar un informe técnico, que seguramente de ese informe, contemplando el estado del edificio, va a devenir o no la posibilidad de hacer una obra de mantenimiento. Eso a lo largo de todos estos años ha puesto a Mar del Plata en un lugar bastante privilegiado con respecto a lo que es el mantenimiento, si uno lo compara con otras ciudades en donde tienen un parque edilicio también importante, se nota que en Mar del Plata se ha ido manteniendo. ¿Ha mejorado cualitativamente la calidad de los edificios? Ha mejorado en lo relativo al envolvente y ha hecho como una especie de puntapié inicial para que se sigan manteniendo, por ejemplo, los interiores, las cuestiones de las instalaciones, o sea, se ha hecho como una especie de mecanismo, podríamos decir, que con el sistema de fachada, que es muy ordenado en lo que es el permiso de obra y la contratación de las empresas y todo lo referente al control de la obra, se ha ido de alguna manera espejando en el interior del edificio, ¿no es cierto? Con todavía sus contradicciones, podríamos decir, porque a veces, por ejemplo, hay que hacer reparaciones estructurales, cuestiones que quizás sean un poco más graves, que no las abarca la ordenanza. En algún momento seguramente eso va a terminar o con otra ordenanza o con algún tipo de reglamentación, y eso a veces se termina haciendo prácticamente sin control. Pero bueno, es un recorrido y es un camino que de a poco se va... Claro, pero está dentro de la responsabilidad del administrador, la conservación de la estructura y de la seguridad del edificio. Exacto. Entonces, pues yo lo que veo... ¿Cómo estás acá? Yo lo que veo es que Mar del Plata es una ciudad donde hay muchas bandejas. O sea, a diferencia de otras ciudades, y atlánticas o no, hay muchas bandejas. Entonces voy a decir, bueno... Entonces, la intimación automáticamente lo lleva a los administradores
a colocar la bandeja o está dentro de esa exigencia Exacto. por riesgos de Sí, de caída, alguna de caída algo, ¿no? Tengo una pregunta que siempre tuve y de tenerte a vos, que sos un especialista, me encanta, pero aparte para la gente. Cuando vamos a otros lugares, vemos que los edificios a veces los envuelven con unas mallas, ¿sí? Para poder trabajar. Acá no se ve eso, no sé si es por el viento, por las condiciones climáticas, o por un tema de costos, o porque no lo prevé el modo, Claro. ¿no? Técnico. La Sí, verdad de que alguna manera lo se ha sé. ido adaptando. Primero que el viento en Mar del Plata es bastante complejo, Claro. entonces mismo el tema de las bandejas se ha ido modificando para ya normalizarse de alguna manera y tener una ordenanza aparte de cómo tiene que ser la estructura de la bandeja. Claro. Porque antes ponían 2 maderas, 2 chapas y hacían una obra. Hoy por hoy, y también siempre contemplando el riesgo en la vía pública, se ha normalizado y hay una estructura con medidas mínimas, con uniones, ¿no es cierto? O sea, está reglamentado dentro de una ordenanza. Eso que vos ves, por ejemplo, en Buenos Aires, está más relacionado a las obras nuevas y a una cuestión No, pero también he visto en Brasil en la costa también. Ajá, por en ejemplo, edificios existentes. En todos los edificios Claro. existentes, en reparaciones que te das cuenta que no eran nuevos, Sí. que también le ponían todo un envoltorio Claro. que debe ser por una norma local de prevención, me imagino. Acá esto se va armando entre las empresas y la municipalidad. Claro. Trabajar dentro de una media sombra, si no hay viento, la verdad que es mucho mejor porque no solamente evitas el riesgo de caída, sino todo lo que es el polvillo y toda la suciedad de la obra que es molesto para todo. El tema es que es complicado los fines de semana o si hay algunos días que no se trabaja por la lluvia, lo que sea, muchas veces terminan como flameando las medias sombras y de estéticamente alguna peor. manera Claro. lo han terminado. Bueno, en los barrios privados te pasa eso, cuando te obligan a tener eso y en vez de ponerte el plástico verde, Claro. le ponen media sombra más barata por un tema de ponerlo de Sí, estaca. la media sombra Al pasa el tiempo, viento, al pero- tiempo parece, ¿no? que falta el chanero solitario Sí, que aparezca. Sí, después hay un tema también que las empresas, hoy por hoy, las empresas dedicadas a fachada, tienen la situación de que ellos financian las obras a los consorcios. Entonces, Claro. generalmente los consorcios también buscan precio, entonces terminan como siempre ajustando demasiado los presupuestos y a veces las cuestiones de seguridad, si bien se cumplen, hay que estar un poco encima por parte de los directores de obra como para que todo sea como tiene que ser. Vos que has ejercido como directora de obra, ¿cuesta mucho hacer a los operarios cumplir con las condiciones de seguridad de manera a reducir los riesgos para el director de obra, para la empresa, para el consorcio, para toda la concatenación? Mira, la verdad que cuesta. Al principio, de cuando empezó la ordenanza cerca del año 2000, vos le decías a un operario que se ponga un casco o que se ate con un cabo de vida y te miraba como que no querían saber nada porque no estaban acostumbrados. Hoy por hoy ya cada uno sabe bastante lo que tiene que hacer. De todas maneras, ese control es importante que esté, ¿no es cierto? A través de más o menos 25 años que lleva la ordenanza, se ha ido mejorando y también se han ido especificando muchas empresas que eran empresas constructoras en su momento y se fueron por ahí especializando en altura. ¿Siguen existiendo igual los silleteros tipo Spider-Man que se cuelgan así y van...? En realidad fue que se fue como perfeccionando. Lamentablemente todas las empresas no han salido de empresas constructoras. Claro. Ha habido pintores que han terminado armando empresas, ha habido taxistas que han terminado armando empresas de fachada. La municipalidad no le cobra, ¿no? La publicidad de la marca. Porque yo No. veo que en todas las bandejas está expuesta la empresa, el nombre Claro. de la empresa. Que no sé si No, por un no, tema la de responsabilidad o un tema de municipalidad- publicidad. Porque La también municipalidad... No le des ideas a... La municipalidad, en realidad, en afán a evitar el riesgo en la vía pública de caídas de material que acá ha habido, o algún derrumbe, o algo así que nadie quiere que pase, ni siquiera le cobra un derecho de obra a los consorcistas, no le sale nada pedir el permiso de obra. Y una de las cosas acertadas que ha hecho la municipalidad con respecto a esta ordenanza es que las empresas que se contratan están inscritas en la municipalidad. Pero la municipalidad a su vez
controlan que tengan la inscripción en el IERIC y que los operarios que van a hacer los trabajos tengan ART. Está bien. Con lo cual es la obra más blanca, podríamos decir. Para la gente y para algunos como yo, que tampoco sabe lo que es, el IERIC, ¿qué vendría a ser? Claro, el IERIC es un instituto que regula todo lo que es las obras, las empresas más que nada. Es como un IRAM que lo contrata, digamos, es el instituto, de esos. exacto, que en realidad controla que las empresas estén inscriptas en IERIC como cualquier empresa constructora, pero en este caso... Un certificado de calidad, digamos, de método, de proceso. Sí, algo así. Claro. En este caso la municipalidad controla el IERIC, que tiene un costo anual bastante alto para las empresas, con lo cual de alguna manera, yo no sé si es a propósito o no, porque esa parte no la manejo, es como que no cualquiera va a armar una empresa, ¿no es cierto? Porque tiene que mantener un costo, exacto. Hay controles, hay inspecciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta al momento de contratar una empresa para hacer altura? Y la empresa en realidad, yo lo que siempre le comento con los administradores es que ellos se traten de manejar con las recomendaciones. A lo largo de todos estos años hay algunas empresas que han desaparecido, hay otras que se han fortalecido, ¿no es cierto? Y hay otras empresas nuevas que se han fusionado de otros socios que se han desarmado, con lo cual hoy podríamos decir, ya 25 años de funcionamiento de la ordenanza, que es muy difícil llevarse un chasco con una empresa que resulte siendo mala, ¿no es cierto? Nosotros acá lo que tenemos que hacer es hacer un paréntesis y darle la importancia que requiere el informe técnico que hay que ejecutar previo a hacer la obra. Bien. Quería entrar en el informe técnico y en el rol. Exacto. Y en el rol del representante de obra, como es del... Claro, en realidad es así, los roles son así, son confusos para el que no está muy en tema. El tema es así. Previo a la ejecución de la obra, si hubiera que hacerla o no, la ordenanza nos dice que cada 3 años hay que hacer un informe técnico sobre el diagnóstico del edificio. Uno elabora el informe. Hoy por hoy, nosotros nos encontramos con un parque edilicio en la ciudad muy heterogéneo, porque tenemos edificios bastante antiguos desde el comienzo de lo que fue la ley de propiedad horizontal, después tenemos una masa grande de los edificios de los 70, 80, 90, podríamos decir, y después todo lo nuevo, ¿no es cierto? Sí, aparte de tener edificios metidos en el mar, como el de Heriberto, como el Cabo Corrientes, que tenés agua de 3 lugares distintos, más... La posición de la ciudad de Mar del Plata, yo siempre lo digo, es un lugar en donde geográficamente la ciudad está metida dentro del mar. Con lo cual, el fenómeno de la corrosión, que en otras ciudades ni siquiera les genera un problema, a nosotros nos genera un problema importante. Además de la corrosión en lo que es la estructura de hormigón, tenemos el problema de lo que son las pinturas. Claro. Porque en realidad nosotros protegemos todo lo que son las reparaciones con pintura, pero el clima, la humedad, la amplitud térmica, todos los problemas que tenemos en Mar del Plata con respecto al clima repercuten sobre eso. Capaz que era eso y no que lo querían hacer a prueba de bala, por eso lo pintaban tantas veces. Sí, puede ser, pero no es el edificio que dijimos, es otro. Es otro. Es el del alfajor. Pero la cuestión de, por ejemplo, algo interesantísimo de esto que estás diciendo, es, vos viste que en los vicios redhibitorios tenés la prescripción anual. Tenés 12 meses para iniciar la demanda sobre el vicio. La mediación te suspende, pero suspende, no interrumpe, con lo cual no crece el plazo. Yo adquiero un lugar, un departamento, un departamento que tiene altura, que tiene corrosión, que tiene un montón de cuestiones naturales del ámbito geográfico donde está, y me puedo encontrar con vicios redhibitorios contra el constructor. Estoy hablando de lo nuevo, digamos. ¿No? Ahora, en esa cuestión, ¿cómo juega el tema de la falta de mantenimiento imputable a un administrador? Porque eso es lo primero que dice el constructor. No, mire, la humedad de la baulera, ¿sí?, se produce por la falta de mantenimiento, de la impermeabilización o la falta de pintura de la terraza. Entonces la generación no es un defecto técnico constructivo, sino que es por falta de mantenimiento, ¿no? ¿Cómo juega y en todo? Realidad, el tema del mantenimiento... Es finito ahí, porque muy fino. El tema del mantenimiento en los edificios nuevos generalmente no es el problema porque son edificios jóvenes, ¿no es cierto? El problema que tenemos con los edificios nuevos es que
por una cuestión constructiva, podríamos decir, esto de que las carpinterías, yo siempre lo comento a los alumnos del curso de administradores, yo siempre les digo, ojo con el tema de las humedades, porque todo el mundo dice, entra agua. No, quizá no entre agua. Nosotros nos encontramos con edificios sumamente herméticos, porque hoy por hoy quizá no tienen instalación de gas, con lo cual el sistema de rejilla doble no lo tienen, porque son edificios que tienen todo suministro eléctrico. Las carpinterías hoy por hoy nos dan una prestación enorme en lo referido a todo lo que es los marcos con ruptura de puente térmico, ni hablar de los doble vidrio, triple vidrio, o sea, todo lo que es el esquema de carpintería nos da una prestación bárbara. El muro de 20, con suerte, o el muro de 15, que divide el interior del exterior, no llega a absorber térmicamente la diferencia de temperatura que existe en un departamento donde tienen una calefacción por piso que capaz que está a más de 30 grados, claro, con los 8, 7, 5 grados que puede hacer en cualquier día normal de invierno. Entonces, ese choque entre el calor del interior y el frío de afuera hace que en el interior de los muros inevitablemente haya condensación. Claro. ¿Sí? Sobre todo si son ambientes que no se ventilan, porque ya te digo, al no tener... O que no están todos habitados. Exacto. Porque además el que no estén habitados también te puede generar un desastre. Las condiciones de confort en el ser humano se han modificado, porque hoy la gente quiere tener más calor dentro de su casa. Entonces eso también, el sistema de calefacción y el nivel de la temperatura también hace de que hoy haya más problemas. Bueno eso que estás diciendo, porque generalmente antes cuando nosotros éramos chicos andábamos con un pullover adentro de la casa y hoy andamos todos de remera. Estábamos así descalzos porque los pisos tienen buena temperatura. Claro, bueno, eso los muros de la construcción tradicional, hoy no hay manera de que térmicamente, si no tienen una aislación térmica o un sistema de doble muro, que no todos los edificios lo tienen, entonces aparecen los reclamos con el tema de la condensación. En edificios que quizás eran un fideicomiso, o sea, ahí yo siempre digo, los administradores tienen un partido difícil de jugar porque tienen que de alguna manera hacerle entender a la gente que compró un departamento de un montón de plata que quizá tiene esta cuestión relacionada con lo térmico, que sí puede ser un vicio constructivo, ¿no? Depende de cómo se vea, depende del abogado que tenga ganas de esmerarse en... Claro. Esas cuestiones constructivas son complicadas. Sí, para mí los edificios nuevos, yo siempre digo, tiene... La justicia Mar del Plata, desconozco, tengo muchos fallos de Capital, de La Plata, no de acá. ¿Pondera la convivencia con el ecosistema en eso o va al método? Porque muchas veces van al método y el método es de allá, no es de la costa, ¿no? Y a veces se ve... Mira, en mi experiencia, yo creo que las demandas avanzan o no dependiendo del peso del informe que pueden presentar como prueba anticipada. O como una defensa, depende mucho de la parte técnica. Sí, igual los consorcistas siempre tienen que tener en cuenta, hay una gran diferencia de cuándo empieza a correr el cómputo del plazo. ¿Sí? Porque muchas veces esperás el plazo del informe técnico, porque en realidad necesitas tener ese informe técnico, pero eso no quiere decir que no tengas que ir rápido a interrumpir la acción. Iniciar la acción y después no correr traslado, hacer el informe técnico y ajustar el término de la demanda para no dejar correr esos 12 meses que están en curso y que generalmente arrancaron con un reclamo sin abogado por parte de un consorcista que le escribió. Que mandó 20 y cuando escribió generalmente dijo generalidades y demás daños que presenta. Entonces tenés un problema técnico ahí. Sí. Sin duda. Yo quiero ir un poquito a tu función como directora técnica en las obras también. Que le expliques un poco a la gente cuál es la función del director de obra. El director de obra, lo que yo siempre trato de explicarle al consorcio es que cuida los intereses del consorcio, ¿sí?, con respecto a la obra que se contrató. A su vez, la empresa tiene un representante técnico, que es el arquitecto de su propia empresa, que de alguna manera está velando por lo técnico con respecto a los intereses de la empresa, ¿no es cierto? Pero la realidad es que todo se desprende del informe técnico. Gracias.
Generalmente en el informe técnico está indicado todo, están indicados los pasos a seguir. Es otra persona que no sos vos. A veces sí, O a veces no. a veces sos vos Sí. y hacés dirección de obra, Exacto, o sea, tenés la doble. Exacto. Es conveniente. Es conveniente. Sí, obvio, porque estás haciendo lo El que dijiste ejecuta que el tenías, informe, claro. Porque aparte conoce el edificio, Obvio. cuando uno hace el informe técnico de alguna manera, Sí, sí. y hablando con la gente y haciendo toda esa especie de estudio previo, viendo las patologías y analizando, sobre todo si a mí me pasa en edificios que yo quizá hace, no sé, desde el 2015 que hago el informe técnico, entonces ya conozco el edificio y ya más o menos puedo ir relacionando las patologías en la medida que van apareciendo, ¿no es cierto? Entonces eso después, de alguna manera, del informe técnico se desprende una especie de pliego, podríamos decir, sin ser un pliego de condiciones exacto, ¿no es cierto?, con el listado de tareas y con eso se cotiza. Y después es el director de obra quien controla, ¿sí? Nosotros ya a lo largo de los años ya es como que tenemos la rutina de hormigón, de reparación de hormigón, ya sabemos cómo es, si el hormigón necesita reemplazar armadura, se reemplaza, si no, se repara, se limpia el hierro, el material que se utiliza dependiendo de la porción de hormigón que esté suelta, o se reemplaza con un material aditivado, o se cura el hierro, por decirlo de alguna manera, y después se le pone un mortero de cemento aditivado también. O sea, tenés como distintos procedimientos. Tengo una pregunta, esto más por experiencia de otro lado, pero que nos resultó, yo soy dirigente en un club, teníamos un problema con todos los techos, teníamos un tema grave, nos habían hecho una empresa que había hecho unos tensores que nunca se acomodaron, esos tensores, y teníamos un problema de costo altísimo en hierro y en un montón de cosas, y lo resolvió el prioritano expandido. Ajá. Como método De aislación. de aislación y de impermeabilización, además. Ajá. O sea, de las dos. Sí, o sea, el que se aplica como el que un se aplica aerosol. así, el que se rocía y que Sí. se expande, es como una espuma. Sí, como una espuma. Una manguera que la Sí, tiran espuma y como que genera una capa. Esas cuestiones que aparentemente son nuevas, son bastante Sí, nuevas. son bastante no sé nuevas. a qué le podemos decir nuevo Sí. hoy, ¿no? Porque hoy es Sí. todo tan rápido que... Pero que generan eso. Muchas veces yo lo que veo es que si a la enfermedad, vos que sos la patóloga, ¿no? Del problema, el consorcista le quiere poner aspirina. Y vos decís, no, mirá, hay que darle un shock de medicamento porque Exacto. esto, el daño después Sí, se sobre desparrama. todo lo ¿no? estructural, o sea, lo Exacto. estructural lleva un protocolo que hay que ¿Cómo vivís esa respetarlo. pelea? ¿Cómo vivís ese juego? Y Es un juego de intereses, ¿no? en realidad nosotros ya a esta altura de alguna manera tenemos el argumento, porque con lo estructural no hay chiste ahí, ahí no se jode, ¿Te ha como pasado dice. de encontrarte alguna vez, que no sé, picar una columna y que no estuviera el hierro, por ejemplo? No, que no estuviera el hierro no, pero sí que el hierro tuviera mucha corrosión, o que, como nosotros a veces decimos en el estudio, este edificio está calculado pijotero, decimos. Claro. Es como que está, podríamos decir, muy al límite con la cantidad de hierro que nos dan los cálculos. Nosotros cuando hacemos verificaciones estructurales y tenemos la suerte de tener la documentación técnica de cuando se ejecutó el edificio, hacemos la comparación. O sea, estimamos la carga que hoy está recibiendo un tabique de cochera, por ejemplo. Hacemos un relevamiento del hormigón y del hierro que tiene ese tabique. Y después hacemos nuestro propio cálculo si lo tuviéramos que hacer de cero. Y después comparamos. Entonces decimos, bueno, esto que tendría que haber tenido X sección de hierro cada tantos centímetros, te encontrás que tiene menos hierro y más separado. Y encima ese hierro tiene corrosión. Y encima el hormigón no tiene la dureza. No, es que muchas veces, mira, te digo, muchas veces nosotros que hacemos estas cuestiones tan técnicas, terminamos participando de las reuniones. Claro. Entonces, Yo siempre lo le decimos al administrador, dejá que yo vengo y le explico. O hoy por hoy, que muchos propietarios no son de Mar del Plata, haces un Zoom y les mostrás fotos y les explicás. Esto es como un médico ahí, claro, que le explica a un paciente la enfermedad y después la terapéutica, ¿no es cierto? Entonces, en realidad con eso no tenemos grandes problemas. Después, ¿qué pasa? Ahí está el expertise del administrador en empezar a juntar el dinero para hacer una reparación estructural que muchas veces sacrifica
el mantenimiento edilicio de fachada de lo que es la parte estética, podríamos decir, para enfocar los fondos en partes estructurales que sí o sí requieren. Sí, el tema es que no se ve, ¿no? Esto es complicado, es como cuando construís tu casa en un barrio, no se ve. Que el 40% lo enterrás y después lo pagás. O sea, y donde pijoteas, como decís Exacto. vos, tenés el problema de que tenés sí, consecuencias. Esto en realidad para Mar del Plata es algo, por eso hablaba un poco de todo lo que es el desarrollo de la ordenanza de mantenimiento. Va a tener que tener una etapa en donde se revea la parte estructural, porque todos los edificios que hoy tienen más de 50 años están calculados con una recomendación que es el manual CIRSOC, ¿sí? Que salió en el año 81. Entonces, ¿qué pasa? Más o menos 80, 81, no tengo exactamente el año, pero todo lo que se calculó previo a la incorporación de lo que sería la normativa, en realidad hay cosas que no están hechas conforme a lo que son hoy los coeficientes de seguridad que se aplican en un cálculo. Pero los materiales son más livianos que antes, ¿o no? No, porque en realidad los edificios se siguen haciendo de construcción tradicional. Claro. Y lo que es el cálculo de la estructura y la sobrecarga y todo es lo mismo, ¿sí? El tema ¿cuál es? Que nos vamos a encontrar con edificios que ya tienen, podríamos decir, de alguna manera cumplida su vida útil, a pesar de que sabemos que pueden vivir 50 años más, en donde va a haber que empezar a hacer intervenciones más puntuales con respecto al mantenimiento. O sea, rever toda la parte estructural que antes nadie pensaba que un edificio se podía llegar a caer, hoy por hoy empezar a rever y empezar a ver cómo vamos a mantener esos edificios estructuralmente de acá al futuro, ¿no es cierto? Porque nadie va a salir a demoler un edificio de 10 pisos para hacer otro, ¿no es cierto? Entonces la idea es que todo eso se vaya, es como cuidar a una persona mayor, ¿no es cierto? Hay un momento de la vida en donde hay que empezar a tomar ciertas... Qué interesante. Quiero volver, hablabas mucho de los coeficientes de cálculo de estructura y todo en edificios más antiguos. ¿Qué diferencias ves entre la construcción, como decías vos, de los primeros edificios de Mar del Plata que nacen con la 13512 a los que se están construyendo, que vivimos un nuevo boom de construcción de edificios de altura en Mar del Plata? Sí, yo creo que hoy por hoy Mar del Plata tiene la suerte, yo lo veo como arquitecta, en donde los desarrollos tienen proyectos muy interesantes de arquitectos prestigiosos, o sea, ha crecido, hay de todo, esto es discutible, ¿no es cierto? Porque a alguien le puede gustar y a alguien que no, pero la realidad es que si bien el negocio inmobiliario es un negocio, ¿no es cierto?, está hecho de tal manera que vos hoy salís a buscar un departamento de 2, 3 ambientes en una buena ubicación y los departamentos están bien construidos. Son de buena calidad. Son de buena calidad. Tienen, aparte, como hay mucha competencia, compiten en lo que son todo el equipamiento de muebles de cocina, artefactos de baño, grifería, los pisos, bueno, los amenities del edificio también, ¿no es cierto? Es como que el parque edilicio nuevo abre una propuesta muy interesante en Mar del Plata. Y te pregunto, como arquitecta, ¿vos ves que hay un planeamiento urbano en Mar del Plata o vamos tirando edificios donde podemos voltear un chalet y levantar una casa? Sí, viene pasando, hace muchos años que viene pasando eso. Mar del Plata es una ciudad que con el surgimiento de la ley de propiedad horizontal se centralizó de alguna manera en el centro, ¿no es cierto? Lo que son las avenidas Lugro, Colón, la primera parte de la costa. Después, con la modificación de los códigos, de alguna manera se expandió. De hecho, hoy vemos que la parte de la propiedad horizontal se volcó mucho hacia la costa, claro, ¿no es cierto? Todo para el lado de Camet. Todo lo que es el borde costero, que antes era todo más de chalet, hoy es de edificio. Con lo cual podríamos decir que hubo como una especie de atomización, por decirlo de alguna manera, de lo que son los edificios. El tema que Mar del Plata es una ciudad lineal, y la ciudad lineal, que con borde costero, ¿no es cierto?, son ciudades en donde toda la parte de circulación termina siendo compleja, porque en realidad lo que le falta a Mar del Plata es un planeamiento, podríamos decir, con respecto a las vías de circulación rápida. Por ejemplo, todo lo que es el crecimiento de los barrios privados en el sur de Mar del Plata, que dependen todos de la
de la autorruta que le digo yo, que es la calle Newbery, creo que se llama. La circunvalación, la nueva circunvalación. No, Newbery. No, la circunvalación no, Newbery. Newbery, claro. Después se hace Edison. Que donde antes pasaba Todo va a parar ahí. el carrito Exacto. del cartonero, ahora pasan 20.000 personas por día, más o menos. Eso, bueno, claro. todo eso va, toda esa superpoblación de los barrios privados que no paran de crecer, va todo a parar a esa arteria. Y va a crecer más, porque esa por arteria los después, que hemos visto. después llega a lo que es Mario Bravo, con todos los problemas que tiene, que también está... Antes era en verano eso. Antes era cuando veníamos de la costa en verano, que teníamos que dar la vuelta o ir hasta el camino viejo a Miramar y nos metíamos por adentro. Edison sigue teniendo el mismo problema. Porque... Claro, y ni hablar cuando desembocan al Alem, que se hace finito así. Exacto. Entonces, todo eso que tendría que ser como una especie de autopista, podríamos decir, hoy por hoy. Bueno, en Chile lo resolvieron por abajo. Viste que en Santiago lo tienen resuelto por abajo. Sí, sí. En 2 o 3 carriles, en viaductos. No, porque aparte acá a Mar del Plata, yo siempre digo, a Mar del Plata le pasó de todo, porque cuando fue el auge de los procrear, también todo lo que es la zona sur de Mar del Plata, porque los barrios privados están como si fueran a la espalda del mar, pero todo lo que es la parte de acantilado, Faro, toda esa zona, también se llenó de gente, porque el monto de los créditos de Procrear daba para que sí, pero no hay tantos edificios. No, hay casas, pero hay mucha gente viviendo en esos lugares. Sí, sí. Entonces a la mañana, un día de semana, que en la costa no veías un alma, hoy hay un montón de gente yendo y viniendo porque vive en esos lugares. Sí. Con lo cual el crecimiento... Esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo está el servicio? Claro. ¿Cómo haces crecer los servicios acorde al crecimiento urbano? Y bueno, yo tengo entendido que hay barrios privados que ni siquiera tienen gas. O sea, lo principal es el tema del gas. Sí, los servicios son un problema. Sobre todo, de nuevo, ¿no? En esto de la ciudad lineal, el costo, ¿no es cierto? O sea, son ciudades en donde las inversiones son importantes. Hoy llegas más rápido, de esa zona llegas más rápido del hospital de Miramar que a cualquier hospital de Mar del Plata. Sí, sí, clínica. Sí, por eso también, vos fíjate el auge de Chapadmalal también, cómo terminó como estirando lo que es la ciudad, el movimiento de lo que es desde la gastronomía hasta la noche. Claro. O sea, se siguió enfatizando el recorrido hacia el sur, ¿no es cierto? Y después otro de los problemas que tenemos es el caudal de lo que sería todos los servicios de desagües en estas manzanas que antes había viviendas y hoy hay edificios. Entonces, donde antes vivía una familia, hoy viven 30 familias, dependiendo de la escala del edificio. ¿Vos ves que se generan problemas de inundaciones por desbordes en las cloacas, cosas así, porque ya no dan abasto las instalaciones urbanas? Eso es lo que se comenta. Yo no tengo información técnica de eso, pero es lo que se comenta. Claro. Sí, es lo que se comenta. ¿Eso pasa con el tema del parque automotor? Aparte es lógico. Que las cocheras no alcanzan. Eso puede afectar a su vez también las estructuras de los edificios. Sí, si hay obras que no se reparan y cuestiones de filtraciones, sí, desde ya. Todo lo que afecte a la estabilidad del terreno, sí, desde ya que puede complicar. Bien. Lo que pasa que, bueno, de alguna manera, hoy, por ejemplo, yo siempre digo, cuando alguien nos consulta, ¿no es cierto? Yo siempre digo, bueno, la construcción siempre fue buen negocio. En algunas épocas funcionó mejor, y hoy capaz que no, la diferencia entre lo que es el producto terminado y el precio de venta es más corta. ¿Cómo ves el costo de la construcción hoy? ¿Está en promedios históricos alto o bajo? Sí, está alto. Yo creo que en los últimos 20 años estamos en cerca de los $1.500 el metro cuadrado fácil, ¿sí? Cuidando los costos siempre. Claro. ¿Sí? Con lo cual eso hace que en el momento de vender, yo siempre... Mi recomendación como arquitecta, yo siempre les digo, tratá de hacer buen negocio con la tierra, tratá de hacer una diferencia en la tierra, porque después en los materiales y en la mano de obra difícilmente la puedas hacer, si realmente querés hacer algo de calidad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a veces hay que especular un poco con el tema de la compra y ahí tener la ganancia y después hacer la construcción y que te salga lo que te tiene que salir. Interesantísimo, porque aparte, bueno, Mar del Plata, que uno ha vivido acá y... para mí es una de las ciudades más lindas del mundo, con el litoral marino único. Sí, creo que no hay vistas en ningún lugar del mundo. He tenido la suerte de conocer mucho de la variedad que tenemos, de que nos podemos parar en Onsué, arreglan, estaría buenísimo, pero nos podemos parar ahí.
nos podemos parar en La Perla, nos paramos en Cabo Corriente, en Varese, totalmente, en el Golf, distintas. son todas postales, en Mogote, en Huayquique, en cualquier lugar. Sí. Digo, ahora Luna Roja, que armaron un lugar ahí para comer, y te das cuenta que arman cabañas y empiezan a armar complejos, Totalmente. y todo el tiempo hay nuevas cosas. Y vos lo que ves es cuántos desafíos que tienen, ¿no? Ahora, yo siempre tengo una discusión, y la tengo con esto. Es decir, el sector privado, ¿hasta qué punto? Porque, por ejemplo, me pasa, yo he estudiado bastante de real estate de Estados Unidos, ¿no? Entonces vos tenés, el sistema de estados en Norteamérica es confederado. Entonces, de alguna manera, no tenés una norma, ellos tienen una constitución con enmiendas y la jurisprudencia y la costumbre de las cortes. No tienes una ley que te dice tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Tenés reglas, ¿sí? Dentro de estos, las RALs, tenés reglas. No es que no hay reglas. Más cumplidores que nosotros. Claro. Pero tenés protocolos del propio sector del real estate. Claro. Que se pone de acuerdo, y de alguna forma se pone de acuerdo y se desarrolla a una velocidad impresionante. Claro. ¿no? Cualquiera que haya ido ve cómo hacen las cosas. Totalmente. Y nosotros siempre estamos esperando al Estado. ¿Viste? Nosotros estamos esperando que nos diga algo el Estado, que nos diga, podés hacer esto, podés hacer esto, y, bueno, hasta especulando, si no me decís algo, bueno, lo hago. O sea, si no me lo prohibís, lo hago. Sí. ¿No? Sí, lo que pasa es como que tenemos eso, es una idiosincrasia propia, ¿no? Sí, es un tema bastante profundo, porque a veces las ordenanzas, de alguna manera, podríamos decir que a veces acompañan el crecimiento de la ciudad y a veces no. Entonces parecería que todo el aparato estatal va más lento que el desarrollo, ¿no es cierto? Entonces pasa que se hacen edificios y no hay infraestructura, empieza a pasar todo eso porque los negocios van más rápido que todo lo que es la normativa, podríamos decir. A mí me pasó, y yo lo viví en carne propia, esto y siempre lo cuento, a nosotros nos tocó financiar Rincón de Milver en Tigre, que era todo un pantano, ¿sí? Y hubo inversiones donde hubo bancos oficiales y acompañaron procesos que nos cuestionaba todo el mundo. Los privados. ¿Por qué acompañábamos esos multi-edificios? ¿Pero quién va a poner plata? Y desarrolló toda la zona de los barrios de Rincón de Milver, de Tigre, de una manera que generó valor, que termina generando valor. Absolutamente. Y la planificación la hace el municipio. Mismo Puerto Madero. Bueno, Madero ni hablemos. Inversión privada. Lo que han hecho. Totalmente. Una locura. 20 años en obra estuvieron. No. Y lo que pasa detrás del basurero en Avellaneda, todo lo que era el SEAMSE, todo eso, un día van a sacar ese paredón que hay ahí y mucha gente va a quedar con los ojos grandotes así. Totalmente. ¿Sí? O lo que se ha hecho en Hudson, ¿viste? Hudson. Los barrios todos esos. Y en Quilmes, en Puerto Nizuc. Eso es Hudson. Hudson. Ahí todo lo que han generado de esto, que después habrá cuestiones de cota, de hidráulica, pero son temas constructivos. Sí. Pero la planificación, digamos, es como importante. El Estado está bueno que planifique y no obstruya, ¿no? Totalmente. Porque ahí está, ahí los colegios de arquitectos, ahí los profesionales son los que tienen que jugarle, decir, miren, esto sabemos nosotros. Sí. Porque el otro tiene la fuerza política, tiene esto, pero... Yo soy bastante crítica con respecto al funcionamiento de los colegios y en realidad el colegio a veces está concentrado en algunas cuestiones que no son las del desarrollo económico, podríamos decir. Está en otras cuestiones. Quizá también por cuestiones políticas o lo que sea, está siempre como pensando en otra cosa. Pero así todo, voy a darle la derecha también, porque esto tiene una parte buena y una parte mala, cuando ha querido intervenir en cuestiones urbanas, tampoco ha sido escuchado. O sea, acá hay como una especie de lobby, ¿no es cierto?, político, en donde hay organismos que no tienen peso, ¿no es cierto? Y el colegio lamentablemente no tiene peso, no tiene poder de decisión. ¿Viste? Cada uno puede tener una postura que uno la puede compartir o no, pero en el momento de tomar las decisiones no te escuchan. Che, temazo. Alba Discala, gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos consorciando la provincia.